Bien, en definitiva, el nacimiento prematuro es una causa frecuente de morbilidad y mortalidad. A pesar de los grandes avances tecnológicos y los esfuerzos científicos, los recién nacidos extremadamente prematuros, menores de 28 semanas o de peso extremadamente bajo al nacimiento, menores de 1 kilo, mueren. Tienen un riesgo alto de muerte, especialmente en países de economía emergente. Como sabemos, la prematurez es la primera causa de muerte y hasta 15 millones de recién nacidos prematuros nacen al año en el mundo. Esto depende de cada región del mundo, pero desafortunadamente en los países más pobres, pues precisamente la tasa de prematurez es mucho mayor y por supuesto la tasa de mortalidad neonatal es mucho mayor. Sabemos que 1 millón de prematuros nacen menores de 30 semanas y extremadamente prematuros varía entre el 0.42 y el 0.7%. Hay un estudio muy interesante publicado en el Lancet en donde hicieron una proyección de una tasa de mortalidad neonatal y la reducción de esta al paso de los años. Y es muy interesante reconocer que en los últimos 30 años esta mortalidad disminuyó prácticamente la mitad, de 36.6 muertes por 1,000 nacidos vivos en el año de 1990 a 18 en el 2017. Es decir, que el número estimado de muertes neonatales disminuyó de 5 millones a 2.5 millones. Esto lo hicieron a través de una regresión bayesiana y una fórmula ahí medio complicada de comprender, pero es bien interesante analizar cómo, por ejemplo, a nivel global, en todo el mundo, ahí podemos ver en 1990, 36.6 por 1,000 nacidos vivos era la tasa de mortalidad y para el 2017 había disminuido a 18, un 51%. Y si analizamos en América Latina y el Caribe, vemos de 22.6 a 9.6, que representa el 57%. Es decir, que en estos últimos 30 años la mortalidad neonatal ha disminuido mucho gracias a los avances científicos y tecnológicos. Sin embargo, aun cuando la sobrevida de los prematuros ha incrementado, especialmente en los países en vías de desarrollo, muchos prematuros mueren por falta de cuidados en los países de economía emergente. Y según la Organización Mundial de la Salud, todavía cada año mueren 2.6 millones de niños y la primera causa, como podemos observar, pues es la prematurez. Así es que dentro de los 17 objetivos del desarrollo sostenible que están aquí representados en estos 17 colores, el tercero, que es el verde que está aquí, pues es la salud y el bienestar, y se pretende que para el 2030 se pueda poner fin a las muertes evitables en los recién nacidos y, bueno, también niños menores de 5 años. Hablando de la supervivencia, quisiera comentar algunos aspectos a nivel de nuestro continente y, bueno, a nivel de mi país, que es México. Y en este estudio que observamos aquí, que fue publicado en el año 2014 en una red sudamericana neonatal, vemos cómo, dependiendo de la edad gestacional, la supervivencia libre de mortalidad obviamente va aumentando según las semanas de gestación, empezando en 24 con una supervivencia libre de mortalidad del 6.4% y va aumentando, por ahí de la semana 28 ya está en 40%, y es bien interesante que después de la publicación de estos resultados todavía ha ido aumentando mucho más. En México, esta es una información de la Secretaría de Salud del país. Se ha observado igualmente una reducción de la tasa de mortalidad desde el año 1990 hasta el 2019 de 33.8%, quedando una media nacional en 8.18 por 1,000 nacidos vivos. Hay otro estudio publicado en el 2016 en el que se menciona una tasa del 18.5 por 1,000 nacidos vivos en un hospital de tercer nivel en este país.
Y esta publicación del año 2016 es precisamente del estado donde yo vengo, en donde se encontró de 5,462 recién nacidos vivos, 652 fueron prematuros y 74 fueron menores de 1,000 gramos. De esos, ingresaron a la sala de terapia intensiva neonatal 43 y de esos egresaron vivos 24. Entonces ellos reportaron una sobrevida de 55 en bebés menores, del 55% en bebés menores de 1 kilo. Y es muy importante mencionar que en todos los países de economía emergente, dependiendo de la infraestructura y los avances tecnológicos que se tienen, es como la sobrevida impacta en estos pacientes. En este mismo hospital, en el año 2021, observamos una tasa de 8 puntos por 1,000 nacidos vivos y es bien interesante ver cómo menores de 26 semanas la mortalidad fue el 100%, pero ya de ahí para arriba, por ejemplo, de 26.1 a 30.6 semanas fue del 75% la sobrevida. Y de aquel lado, en los pesos, si observamos los menores de 500 gramos, la mortalidad fue del 100%, pero de 500 a 750 ya fue superior al 30%, y así hacia adelante en los pesos, pues la mortalidad va disminuyendo. ¿Por qué menciono todas estas cifras? Considero que es muy importante ubicarnos en la realidad de nuestros países, porque si bien la Organización Mundial de la Salud establece un límite inferior de viabilidad en las 22 semanas, evidentemente en muchos de nuestros países, incluso en los países desarrollados, no consideran todavía viable un bebé de 22 semanas y hay algunas discusiones éticas sobre la reanimación y no reanimación entre las 22, 23, 24 semanas que se le ha considerado la zona gris. Este artículo español ha publicado que los países sin cuidado intensivo neonatal, los bebés menores de 28 semanas mueren el 95%. En cambio, en los países desarrollados con toda la infraestructura, esa misma edad gestacional, la sobrevida es superior al 90%. Entonces, en este rubro es muy importante ubicarnos para saber en qué hospital estamos trabajando, en qué medio y cuál es nuestro límite de viabilidad. En este artículo de New England Journal of Medicine, ellos hicieron un análisis de la variación del tratamiento en 24 hospitales de esta red y vemos cómo a las 22 semanas el porcentaje de niños que decidieron tratar y a las 26 semanas, pues obviamente 25 y 26 semanas ya es mucho mayor. Una vez que hemos analizado cómo está el límite de viabilidad y cómo está la mortalidad del prematuro extremo, ahora sí quiero enfocarme en el tratamiento inmediato que ha permitido mejorar la sobrevida de estos pacientes. Definitivamente, desde el punto de vista obstétrico, todas las estrategias que han tomado los obstetras pues han impactado en la reducción de los partos prematuros y además en el adecuado tratamiento de los bebés. Yo no soy obstetra, yo soy neonatóloga, pero definitivamente todo este conjunto de estrategias que los obstetras han realizado en estos últimos años, pues han permitido también que la sobrevida de estos niños haya mejorado. Desde decidir trasladar a la madre a un centro terciario donde tenga todos los recursos para manejar no solo a la mamá, sino también al bebé, los esteroides prenatales, el sulfato de magnesio, etc. Ahora me voy a enfocar específicamente en el tratamiento inmediato del prematuro extremo. Como sabemos, ellos tienen morbilidades muy importantes a corto y largo plazo y especialmente a nivel respiratorio, pero no nada más en los pulmones, también en el intestino con enterocolitis. El sistema inmunológico tiene serias deficiencias, por lo que la sepsis es muy común. A nivel cerebral también tienen problemas graves, visuales, auditivos, y pues nosotros estamos atentos ante todas estas situaciones. Al hablar del tratamiento inmediato del prematuro extremo, debemos hablar definitivamente del proyecto de la hora dorada.
Y este término surgió en los adultos, los politraumatizados en la primera hora del accidente, en que se tenían que establecer algunas reglas que tenían que, pues más que reglas, como acciones inmediatas para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Y se fue adaptando a diferentes edades del humano, y pues también llegamos al recién nacido y al prematuro extremo. Entonces vamos a revisar brevemente cada una de estos 10 pasos del proyecto, de la hora dorada, que de alguna manera permiten no solo en el bebé prematuro, también en el bebé de término, pero que han estado enfocadas mucho en este paciente para mejorar la sobrevida del prematuro extremo. La primera es, bueno, el análisis del caso, platicar con los padres y en un equipo decidir cuáles van a ser las estrategias para el tratamiento de este paciente y preparar todo lo que se requiere. El segundo punto es el pinzamiento tardío del cordón umbilical. Está bien demostrado que la ligadura precoz va a ocasionar un descenso en la precarga cardíaca del bebé y esto va a impactar definitivamente en su perfusión cerebral, especialmente en ausencia de ventilación. En contraparte, el pinzamiento tardío nos permite una ganancia al menos del 15 al 20% del volumen sanguíneo minuto del bebé y esto impacta definitivamente en su pronóstico. Pinzar tardíamente el cordón umbilical tiene beneficios enormes para el recién nacido. Aumenta las reservas de hierro, disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular, de enterocolitis, de sepsis, disminuye el riesgo de transfusiones y en definitiva disminuye la mortalidad y las alteraciones neurológicas en estos pacientes. Definitivamente el pinzamiento tardío del cordón umbilical es algo fundamental y de hecho en la 8ª edición del Manual de Reanimación Neonatal, en las preguntas que se hacen al obstetra antes del nacimiento, se intercambió una de las preguntas por el plan del pinzamiento del cordón umbilical, con el objetivo de sensibilizar a todo el equipo de salud al momento de que un bebé nacer y preguntar cuál es el plan del pinzamiento del cordón umbilical para todos estar en el mismo canal de comunicación y ofrecerle al bebé el beneficio del pinzamiento tardío. Definitivamente la evidencia apoya el beneficio tan grande en estos bebés cuando no requieren reanimación. Evidentemente, si el niño no respira, no tiene tono muscular y requiere reanimación, pues la indicación es el pinzamiento inmediato y pasárselo al obstetra. Sin embargo, ya algunos autores han demostrado la factibilidad de reanimar al bebé aún con el cordón intacto. Entonces se han diseñado algunas estrategias, algunos equipos para poder tener al bebé, yo les digo que es como un robotito que se acerca ahí a la hora de la cesárea o del parto para tenerlo justo a nivel de la placenta de la madre, y si el bebé no respira, no tiene tono y requiere reanimación, bueno, el equipo de pediatría o neonatología se puede, meter, entre comillas, ahí a la cesárea o al área de nacimiento a reanimar al bebé, por supuesto sin estorbar en el procedimiento obstétrico, y así se le da el beneficio del pinzamiento tardío. Pasan los 45, 60 segundos, pinzan el cordón y entonces ese robotito se gira hacia el otro lado y ya el equipo de reanimación neonatal sigue de este lado y los obstetras siguen del otro lado. Entonces, para poder establecer que se le va a dar pinzamiento tardío, necesitamos como requisito que el bebé esté en buenas condiciones, que respire, que tenga tono, que no requiera reanimación. O si requiere reanimación, que se tenga alguno de estos dispositivos para que le puedan dar el pinzamiento de 30 a 60 segundos, pero que el bebé esté siendo reanimado. Hay otro equipo diseñado por italianos, que es ese, en el que igualmente dice, este es el equipo para poder reanimar al bebé aún con la placenta y el cordón intactos. Bien, una vez resuelto lo del cordón umbilical, viene el control de la temperatura, y el control de la temperatura es fundamental para la sobrevida del bebé.
La hipotermia, definida como aquella temperatura menor a 36.5 grados centígrados, tiene una incidencia alta. Hasta el 78% de los nacimientos se ha demostrado que el bebé sufre de hipotermia. Sabemos ya cuáles son los mecanismos de pérdida del calor del recién nacido. Y bueno, está bien demostrado que con la hipotermia va a haber una alteración en la producción de surfactante, un impacto negativo en el sistema inmune, el riesgo de infección aumenta, de hemorragia intraventricular y muerte son significativamente mayores. Lo único que tenemos que hacer es mantener una adecuada temperatura en la sala y no necesariamente caliente y apagar el aire acondicionado y que los obstetras sufran ahí de calor. Simplemente tener una temperatura ya bien establecida entre 23 y 25 grados. Además, tener la cuna de calor radiante lista, caliente, y se adicionan las bolsas de polietileno para introducir al bebé y eso evite la pérdida de calor, gorro y sábanas precalentadas, gases húmedos y precalentados, oxígeno y aire y bueno, en algunas circunstancias posibles el contacto de piel a piel. Cada grado centígrado menos de temperatura en el bebé aumenta 28% la mortalidad. Pasando al manejo ventilatorio, pues es ya totalmente conocido y publicado por todos que el manejo del surfactante oportuno es fundamental en el bebé. Usar volúmenes corrientes. Litros. Si gusta puede apagarle el sonido, no es necesario. Nada más quise poner ahí, gracias, un video de un reanimador con pies en T para recordarnos que es un elemento muy adecuado para reanimar al bebé porque nos puede dar presión positiva al final de la expiración o CPAP. Y se ha demostrado que el CPAP nos ayuda a tener menos días en ventilación asistida, menores dosis de surfactante, menor necesidad de oxígeno. Tiene la ventaja también de que da una presión inspiratoria pico limitada, como vemos ahí en el video. Y bueno, además debemos de tener obligatoriamente un pulsoxímetro, las tablas objetivo de saturación para no darle más oxígeno del que el bebé requiere y el uso temprano de la cafeína. Otro punto, en la hora dorada, fíjense, todavía no llegamos a los 60 minutos y estamos viendo paso por paso cuáles son los puntos críticos para el manejo del recién nacido extremadamente prematuro. En el manejo hemodinámico debemos de recordar que el recién nacido prematuro tiene menor volumen sanguíneo, entonces una pequeña pérdida puede ocasionar choque hipovolémico. Se sabe y aprovechamos esta oportunidad para recordar que la frecuencia cardíaca se recomienda que sea evaluada con monitoreo electrocardiográfico porque es de mucho mayor rapidez y precisión que el pulso oxímetro. Se recomienda mantener una TAA sistémica y la perfusión adecuada. Si el bebé requiere compresiones torácicas, no se deben administrar hasta que se tenga una ventilación adecuada. Y bueno, hay muchas causas por lo que los bebés pueden estar hipotensos y se recomienda una detección y un manejo oportuno del choque, evitar tomas de sangre abundantes si no son necesarias porque vamos a tener anemia en este bebé. Y bueno, como vemos aquí en el video, tener un acceso venoso oportuno para poder iniciar los tratamientos que sean necesarios. Otro punto de la hora dorada es el manejo nutricional temprano. Recordemos que el bebé está recibiendo un aporte constante y adecuado de proteínas y bueno, todos los elementos nutricionales desde la placenta y al momento de pinzar el cordón umbilical hay una súbita suspensión de estos elementos nutritivos para el bebé. Entonces se recomienda que en los primeros minutos de vida el bebé ya tenga una línea central y se inicie la nutrición parenteral para evitar ese catabolismo tan acelerado que va a presentar por la pérdida de proteínas. Y bueno, los requerimientos están bien establecidos. Otro punto de los 10 puntos de la hora dorada es la prevención de infección. Como sabemos, la sepsis es una de las principales causas de muerte. Entonces, cuando colocamos nuestras líneas, tener estricta asepsia y antisepsia, bueno, en general en todo momento en el manejo del bebé y en aquellos bebés que tienen factores de riesgo para infección, la madre tiene corioamnionitis o cualquier otra
situación, pues debe de iniciarse el esquema antibiótico en la primera hora de vida. Otro punto fundamental en la hora dorada es el manejo neurológico. Recordemos que la hemorragia ventricular tiene una incidencia mucho más alta en los bebés prematuros, y aunque ya se hayan establecido algunas acciones prenatales, hay ya un protocolo bien establecido para disminuir el riesgo de hemorragia intraventricular en los recién nacidos. Nosotros en el hospital ya tenemos varios años con este protocolo y pegamos unas etiquetas, como se ve aquí en la foto, color rojo, que dice menor de 1.500 gramos, menor de 32 semanas, alto riesgo de hemorragia ventricular. De esa forma nosotros vamos con la incubadora de traslado desde el área de obstetricia donde nació el bebé al área de terapia intensiva neonatal, y toda la gente me refiero a los profesionales de la salud que están ahí, que ven esa etiqueta roja, pues nos dan el paso, como se dice en México, pásele, porque pues llevamos un bebé con alto riesgo de hemorragia intraventricular. Entonces ven esa etiqueta inmediatamente, pues si alguien tiene que ir corriendo, porque ni tiene por qué ir corriendo, pero a lo mejor va pasando rápido por ese pasillo por una razón, ve la etiqueta roja y se detiene para evitar frenadas o alguna cosa que pueda implicar más riesgo en el bebé. Esto en cuanto al traslado. Pero también, y esquema me parece bien interesante, que lo publicó la Fundación Nene de España, que se encargan de toda la atención neurológica del bebé, y pone estas acciones para el personal de enfermería para disminuir el riesgo de hemorragia ventricular. Evitar ruidos altos, luz, el plano de la incubadora, evitar la hipotermia, hiperoxia o hipoxia, hipercapnia o hipocapnia, infusión lenta de líquidos, extracción de sangre 1.5 mililitros por 30 segundos, etcétera. Entonces, estas acciones ya están bien establecidas y se han publicado en todo el mundo para que evitemos el riesgo de hemorragia intraventricular. Ya para terminar, nos quedan nada más 2 puntos de la hora dorada, pues el traslado, la manipulación mínima, la temperatura adecuada, evitar topes, no sé cómo lo llaman aquí, pero de pronto aquí hay un tope y entonces brinca la incubadora y eso va a ocasionar un problema en la cabecita del bebé. Observen cuánta gente se requiere. Este es el hospital donde yo trabajo, ahí en San Luis Potosí, y todo el mundo ahí colaborando, y llevan la cuna térmica también lleva ahí su etiqueta roja para que todo el mundo detecte que ese bebé tiene riesgo de hemorragia intraventricular. Bueno, dentro de la primera hora también se recomiendan los exámenes de laboratorio, radiografía y lo que requiera ese bebé, y bueno, la monitorización y registro de sus signos vitales y todo lo que se necesite. Este es un ejemplo de una hoja de enfermería donde se registran con horario cada uno de los signos vitales, la ventilación, etcétera, y que pues dentro de la primera hora debe haber sido iniciada. Para finalizar, el último punto y no menos importante es la comunicación con la familia. Definitivamente los cuidados centrados en la familia hoy en día son fundamentales para el tratamiento de estos bebés, y los papás son una figura muy importante para estar con sus hijos. Entonces, la comunicación constante con ellos, permitir que estén ahí, que estén presentes. Esa es la unidad donde yo trabajo, en donde están el papá y la mamá. Bueno, obviamente ese ya es un niño más grande, pero finalmente la comunicación constante, y que sepan qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos haciendo, cómo está evolucionando su bebé, pues es muy importante. Este es un muro de la fama que nosotros pegamos el año pasado, es del año 2021, el Día Mundial del Prematuro, que precisamente se celebra en noviembre, en donde reconocemos pues a todos los bebés. Esta es una bebita que nació de 25 semanas y aquí, bueno, ya está grande con sus papás, y algunas huellitas que ustedes ven son bebés que no lograron sobrevivir, pero finalmente reconocemos no solo a los bebés, a sus padres, sino a todo el equipo médico de enfermería, paramédico que participa en el manejo. Les decía que les iba a enseñar dónde está San Luis Potosí. Este es el Hospital Central, este es
el grupo de trabajo en este año y bueno, está ahí al centro norte de México. Y bueno, aunque nosotros parezca que somos una sola gota en el mar, pues muchas gotas en el mar de todo nuestro continente, pues generan todo el mar. Entonces el esfuerzo de todos es muy importante. Muchas gracias por su atención.